y que no hay otro que haya sido formado antes de mí, y no habrá otro después de mí. Solamente sin ir a ninguna regla de interpretación, solamente leyendo de corrido el texto del cual se saca nombre, pulveriza una herejía. Ahora bien, nosotros no practicamos o no tenemos en nuestro haber una herejía fundamental o alguna doctrina que sea mala vida, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, en el menudeo, en el inconsciente de la vida, si puedo, creo que validamos algunos puntos o algunos conceptos que no son bíblicamente defendibles. A veces consciente o a veces inconscientemente, fluimos con ciertos principios o conceptos o frases, pero no son bíblicamente defendibles. Por ejemplo, Dios ama incondicionalmente a todos. El amor de Dios es incondicional. Bueno, podríamos decir que esa frase es inexacta. Porque el amor de Dios es amor. Ahora bien, que Él haga llover sobre justos e injustos, que Él haga llover o salir el sol sobre buenos y malos, no quiere decir que Él manifieste su amor complaciente para con todos los hombres. De hecho, hay un versículo, uno de los versículos, va en la dirección opuesta a esa premisa. Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. El apóstol Pablo, en el conocido versículo de Romanos 8:28, dice, dando por sabido un principio, que es este, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que Dios es amor y la gracia de Dios hace que todos los hombres, buenos y malos, puedan respirar en el territorio que es de Él, en lo que es su jurisdicción, en el mundo que Él ha creado. Él hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos, pero su amor complaciente no es para con todos. Ahora, ¿podemos decir que el amor de Dios es incondicional para los que somos sus hijos? Creo que la expresión sigue siendo inexacta. Porque cuando decimos que el amor de Dios es incondicional, tendemos a pensar, a creer y en algún punto a afirmar que no importa cuán inmoral sea, no importa lo que diga, no importa lo que piense, no importa lo que haga, Él va a estar allí apañándome, abrazándome, acompañándome, sobándome el lomo, porque el amor de Dios es incondicional. Por eso, cuando ponemos una expresión que no es bíblica, tiene esa peligrosidad. El amor de Dios, ¿qué dice Dios de su amor para con nosotros? Jeremías 33:3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Habla de un amor eterno. El amor de Dios para con nosotros nunca se acaba. Claro que no. Ahora, cuando nosotros la embarramos, cuando somos rebeldes, cuando practicamos el pecado, Él vendrá como un padre a corregir a su hijo y nos va a castigar. Y les puedo asegurar que eso no se va a ver como una manifestación cariñosa de amor de parte de Dios. Aunque con el diario del lunes sabemos que eso es amor.
pero Él no va a estar apañándonos como en nuestro pecado, o abrazándonos como no pasa nada, está todo bien. Eso no es bíblico. Esa es la peligrosidad de poner un término no bíblico a un principio bíblico. El amor de Dios nunca, nunca va a dejar de ser para con nosotros. Pero si nosotros somos rebeldes, Él va a buscar, porque nos ama, corregirnos a tal punto, que quizás uno de esos chirlos nos lleve puesto. Y va a seguir siendo amor, pero de nuestro lado, o del lado de este lado, digamos, de la creación, no será visto así. Y una de las cuestiones también dañinas que tienen este tipo de expresiones es dejar de ver a Dios como Dios es domesticar a Dios. Es hacer que Dios sea lo más parecido a un tío bueno. Y nada tiene que ver con eso. Otra frase que se me venía a la mente y que también es inexacta es: Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. Como si el pecado fuese un accidente abstracto que está allí, o como un bicho que de vez en cuando nos pica a nosotros. Y a veces, consciente o inconscientemente, sostenemos o somos parte de una expresión así. ¿Y cuál es el punto? Bueno, el punto en primer lugar es que no es una frase bíblica. No hay un solo versículo que disocie. No hay un solo versículo en la Escritura que disocie el pecado del pecador. De hecho, Salmos, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice exactamente lo opuesto. Yo se los leo. Gran salmo, por cierto, el quinto salmo dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y la última parte es más categórica aún. Dice: ¿aborreces la maldad del malo? Dice: ¿aborreces a todos los que hacen iniquidad? Yo entiendo el punto de que es buena esa disociación, pero es solamente filosofía, no tiene nada que ver con la Escritura. Es como que entiendo el punto de que decir que el amor de Dios es incondicional, y sé que vende mucho más decir que el amor de Dios es incondicional, pero el punto es que no estamos llamados a hacer marketing con la Escritura, sino que estamos llamados a predicar la palabra de Dios y al Cristo crucificado. No importa si nos cuadra, no importa si nos parece bien, estamos llamados a reproducir lo que allí está escrito, tal como está escrito. Por eso el título es: Oye, Israel, es escuchar lo que tengo para decir. Qué feo es estar en una conversación cuando el otro no le interesa lo que uno tiene para decir o aportar, sino que habla encima. Como que no me interesa, y muchas veces, respecto de la Escritura, es como que ni siquiera nos detenemos a ver qué es lo que dice, sino que creemos que ya sabemos y solamente buscamos que los versículos apoyen nuestras ideas. Por eso es: oye, Israel, escuchá. ¿Qué tengo que hacer? Escuchá a Dios como Dios está hablando. Es que tengo que reinterpretar qué es lo que Dios... Escuchá.
Escuchá. ¿Qué es lo que Dios dice? Ahora, alguien podría decir, bueno, esto es una cuestión de interpretación. ¿Cuál es el sentido correcto de un texto? ¿Cuál es el sentido correcto de un pasaje? ¿Es lo que yo crea? ¿Es lo que yo piense? ¿Es lo que muchos crean o piensen? Hay quienes sostienen que porque muchos crean algo o sostengan algo, eso al final es verdad. Aún en filosofía hay un principio que se llama argumento ad populum o falacia populum, es falacia popular. Y describe o se denomina así aquellos conocimientos que están aprendidos masivamente pero son erróneos. Por ejemplo, que alguien se postre ante una madera tallada creyendo que eso tiene poder, por más que muchos crean eso, por más que gran cantidad de miles de millones crean eso, al final eso no tiene poder. Sabemos que es un pedazo de madera y puede servir para mobiliario, puede servir para hacerte un buen asado o puede servir para calefaccionarte, pero no más que eso. Por ejemplo, en algún momento de la historia se supo, se creyó, se escribían libros y había quienes se graduaban universitariamente sosteniendo que la Tierra era plana. Eso es una falacia popular. Por eso que muchos crean algo no necesariamente es que eso es así. ¿Cuál es el sentido correcto de un texto? El sentido correcto de un texto es poder captar y entender qué fue lo que el autor quiso decir. ¿Qué fue lo que el autor quiso decir? Ese es el sentido correcto del texto. Y a la hora de leer la Escritura, no hace falta ser ningún capacitado ni dotado en nada, simplemente lee en contexto. Porque Dios escribió por medio de los hombres, Él le dictó a hombres, en tiempos de hombre, en lenguaje de hombre, en contexto de hombres, porque el fin era ser entendido por los hombres. Él no escribió en un mensaje en un lenguaje encriptado para que lo descifremos. Él habló claramente para ser entendido. Y para que podamos saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Leer en contexto. Ahora, alguien podría decir, bueno, si quiero saber qué dice Génesis capítulo 26, ¿debo leer 25 capítulos antes para saber qué dice? Bueno, la respuesta es sí. Si queremos saber acabadamente qué dice Génesis 26, debemos leer desde el principio y así sucesivamente. Bueno, es que por ahí no tengo tiempo. Y vamos rápidamente a la Escritura. Hay algo que de la vida del Señor, una de las cosas que de la vida del Señor aprendemos en los evangelios. Él enseñó y enseñó mucho. Si hay algo que aprendemos es que el Señor nunca anduvo a las apuradas. Nunca anduvo a las corridas cuando tenía que enseñar. Si crees que es más importante revisar una red social, leer el diario o hacer cualquier otra cosa antes que sentarte y dedicar tiempo de verdad a leer la Biblia, y hacelo. Pero no quieras ir a la Biblia a las apuradas, porque lo más probable es que no entiendas nada o salgas buscando algún texto que apoye algo que ya tenías en mente, pero no escuchando a Dios. Él no habla a las apuradas. Siempre vemos a un Señor hablando pausado, siempre. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, solamente hace falta ver las parábolas, con el detalle y la minuciosidad con la que los describía.
Y Él no habla ligero no porque no pueda acelerar sus palabras, Él no habla ligero porque Él sabe que nosotros no somos lo inteligente que nosotros creemos que somos. Nosotros por ahí creemos que somos inteligentes y sí, ya lo sabemos, ya lo hemos leído. ¿Cuántas veces leímos el Génesis? ¿Cuántas veces leímos Éxodo? ¿Cuántas veces leímos los Salmos? Ya sé. Oye, Israel, escucha, no vayas a las apuradas a hablar a que el Señor te hable. Si tenés algo importante, dice el Señor, anda, hacelo. Él va a estar para hablar pausado porque así enseña Él. Siempre enseñó de esa manera. Oye, Israel, dedica tiempo de verdad a que Él hable. Deja a un costado los preconceptos y solamente lee la Biblia buscando que Él hable. Ese es el propósito de la Escritura. Sucede un fenómeno en las comunidades cristianas o creyentes. Un fenómeno que no es nuevo, no es de esta época, pero es bastante singular. Podemos estar todos juntos, hablar más o menos lo mismo, entender una cuestión de doctrina y de teología. Decimos 2 más 2 es 4 y estamos todos de acuerdo. Decimos sí, 2 más 2 es 4. El tema es que pasa la noche y viene el lunes a la mañana y nos toca en nuestro día a día sumar 2 más 2 y nos da 56.789. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estamos acá convencidos de que por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, pero llega el día lunes y es como que ese versículo no se materializa y estamos más afanosos que antes? ¿Por qué cuando estamos juntos decimos y entendemos una verdad, si puedo, pero después no se materializa? ¿Por qué podemos estar expuestos a mensajes? Podemos cantar canciones, podemos leer libros, podemos hacer cursos bíblicos. Podemos escuchar prédicas que hablen de pureza y habrá quienes prefieren vivir en la impureza. Podemos escuchar prédicas que hablen de lo bueno que es vivir moralmente según Dios y habrá quienes seguirán escogiendo el vivir inmoralmente. Podemos escuchar prédicas en contra de la murmuración y habrá dentro de los hijos de Dios detractores. Podés armar un área con el objetivo planteado de decir, vamos a enseñar la importancia de lo que es vivir en Cristo. Y después vos ves a las personas que van a esa área y parecería como que nunca fueron y como que nunca escucharon lo que allí se enseñó. ¿Por qué pasa eso? Esto no es nuevo. Y para graficar esto, hay un ejemplo en la Escritura que lo muestra a la perfección. Juan capítulo 4, la historia del Señor con la mujer samaritana. La mujer samaritana sabía de teología, sabía de doctrinas escatológicas, sabía de profecía, sabía de historia del judaísmo, sabía de cultura. Ella sabía. Ahora, ¿por qué? Si ella sabía, vivía como una cualquiera, sin que esos conocimientos que deja entrever sabe, sean practicados por ella. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué podemos fluir con el que está exponiendo y decir, sí, estoy de acuerdo, pero nada hace eso un cambio en mi vida? ¿Por qué sucede eso? En la mujer samaritana, en la historia de la mujer samaritana lo vemos claramente. La mujer samaritana tenía la información correcta, pero eso no tenía nada que ver con un convencimiento enraizado en su ser que lo lleve a comportarse de una determinada manera. Ahora algo pasa en la mujer samaritana. ¿Qué es lo que pasa? Está a solas con el Señor. Y es cuando está a solas con el Señor que ella entiende. Es cuando está a solas con el Señor que ella se convence de lo que antes sabía y entonces ahora sale y predica a otros y dice, he encontrado al Mesías. Porque podés escuchar un montón de cosas y estar expuesto muchas veces a mensajes, a prédicas, a reuniones, áreas y lo que fuera. Pero el convencimiento que va a llevar a que actúes no es algo externo. El convencimiento que va a llevar a que actúes es el resultado de un proceso de aprendizaje propio. El convencimiento que te va a llevar a actuar de determinada forma es el resultado de un proceso de aprendizaje propio. Por eso podés escuchar muchos mensajes y nada va a cambiar. Y podés decir, sí, muy bien, fluyo con esa idea argumentativa y todo. Y nada cambia. Porque es hasta que uno mismo aprende por sí mismo, como la mujer samaritana. Tuvo que estar a solas con el Señor. Tuvo que pasar tiempo con el Señor solamente oyendo al Señor. Oye, Israel. Es que a veces se espiritualiza tanto la Biblia. Bueno, porque el convencimiento es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por supuesto que sí. La Escritura dice eso. Pero lee en contexto. Porque el Señor no empezó a hablar del Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan, sino que empezó a hablar en el capítulo 14, 2 capítulos antes. Y cuando Él empieza a hablar del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, les va a enseñar todas las cosas. Él enseña primero. Él enseña para que ese convencimiento sea algo que nace de cada uno y en cada uno. La diferencia de un convencimiento o de aquel que actúa por convencimiento, aquel que puede actuar pareciendo o haciéndolo bien, pero sin convencimiento, es que uno va a actuar de esa forma siempre. Y el otro puede actuar de esa manera o puede no actuar, porque al final no tiene ese convencimiento. Dice John MacArthur, el propósito de la Escritura no es darle información al hombre, sino transformación. El Señor nos dejó la Biblia, no para que sepamos de Él. Conocer la historia bíblica, conocer los personajes bíblicos, conocer la cronología de los hechos, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con escuchar a Dios. No tiene nada que ver con escuchar a Dios. Es que podamos dejar que las cosas que Él nos va enseñando, los principios, se vayan haciendo parte de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestro día a día, de nuestras proyecciones, de nuestros estándares de vida. Es,
Oye, Israel, cuando Él habla, no hables. Quédate callado. Es esperar que Él termine de hablar. Oye, Israel. Toda la Biblia está escrita en la dirección de que le conozcamos a Él. Cuando el Señor Jesús estaba orando, en esa oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, dice, y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Él oraba por eso. Dice eso. Cuando Él tuvo que, por definición, definir, valga la redundancia, vida eterna, dijo, es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y la Biblia, toda la Biblia, no está con otro propósito, con otro objetivo, con otro fin, que conozcamos a Dios. Que conozcamos cómo Él piensa, cómo Él es. ¿Qué piensa hasta de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Toda la Biblia está en esa dirección. El libro de Génesis te va a hablar de que Él es tu creador. El libro de Éxodo te va a decir que Él es el poderoso. El libro de Levítico te va a enseñar cómo debes acercarte a Él. El libro de Números, Él te instruye. Deuteronomio, si no lo entendiste, Él te lo va a repetir porque es paciente. El libro de Josué te va a mostrar que Él es el Señor de los ejércitos. El libro de Jueces va a hablar de que a pesar de que Él es todo lo que venimos mencionando, su pueblo se olvida de Él. El libro de Ruth te va a hablar de que cuando lo conoces, solamente le querés seguir a Él. Desde 1 Samuel hasta 2 Crónicas, pasando por los reyes, va a hablar de que toda la tierra es su jurisdicción y de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El libro de Esdras es un Dios que restaura. El libro de Nehemías, Él construye desde lo que la langosta se llevó. El libro de Esther va a hablar de que, aún sin mencionarlo, Él es el protector. Él es el que protege a su pueblo. El libro de Job va a hablar de un Dios que prueba, de un Dios que te examina, de un Dios que hace que sus hijos brillen aún más. El libro de Salmos va a hablar de que solamente Él es digno de ser alabado. El libro de Proverbios, Él se va a presentar como el consejero. Es Dios en consejos. El libro de Cantares va a hablar de un Señor que ama con pasión. El libro de Isaías, el profeta Isaías, va a hablar de cómo el Señor planificó tu salvación. El libro de Ezequiel va a hablar de un Dios de juicio. El libro de Jeremías va a hablar de un Dios que hoy es justo. El libro de Daniel va a hablar de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia y de un Dios que está en todo lugar siendo tu Dios y que no hay Dios por encima de Él. El libro de Oseas, el profeta Oseas va a hablar de un Dios que ama de una manera incomparable. El libro de Amós va a hablar de un Señor que no se olvida. El libro de Habacuc va a hablar de un Señor que es confiable, aunque la higuera no florezca, ni haya vida en la fruta, ni haya fruto en las vides. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
El libro de Joel, Él es el que nunca se olvida y que mira toda la tierra. El libro de Zacarías, el libro de Malaquías, Él es el que te dice qué es lo que va a pasar. Tenés a Mateos, a Marcos, a Lucas y a Juan. Él es el rey que vino como siervo, vestido de hombre, pero que es Dios. Tenés el libro de Hechos, que te va a hablar de cómo Él instruye y capacita, y capacitó en un principio para formar la iglesia. El libro de Romanos te va a hablar de cómo te salva. Primera Corintios, cómo Él es celoso. El libro de Gálatas, Él quiere que de verdad entiendas. El libro de Efesios, cómo está formada la iglesia. Filipenses, cómo fue que Él se humilló hasta lo sumo. Colosenses, Él es Dios por sobre todas las cosas. Tesalonicenses, Él vendrá de vuelta. Timoteo, Él es el que te enseña y Él es el que te envía. Tito, Él es la autoridad. Filemón, Él es un Dios de gracia. Primera Pedro y Segunda Pedro, Él es un Dios que siempre se acuerda de su pueblo y va a estar ahí para instruirle. Juan, 4 cartas para decir que Él es el Dios de amor. Judas, van a venir tiempos difíciles. Apocalipsis, Él te dice cómo serán los días finales. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Toda la Biblia te habla de Dios, toda la Biblia te habla de Él. Es para que le conozcas, para que entiendas, para que creas, para que sepas, para que puedas vivir una vida abundante, para que entiendas que sus mandamientos no son gravosos y no son leyes que cumplir, sino son los consejos de un padre que seguir. Ese es el propósito de la Biblia. Y para eso está. ¿Sabes qué? Al final del día, solamente hay 2 cosas que el hombre hace. Solamente 2 cosas que el hombre hace. Una, hacemos lo que nosotros queremos, lo que los demás quieren, lo que el mundo quiere con toda su artillería, o hacemos lo que Dios quiere. Solamente 2 cosas. Oye, Israel. ¿Sabés que la palabra oír y muchos conceptos nosotros los tenemos aprendidos greco-romanamente y parecería muy abstracto? Si yo les digo a ustedes, escuchen, ustedes me van a decir, bueno, eso estamos haciendo. Porque simplemente no tenemos que hacer nada, simplemente estamos escuchando. A menos que se estén tapando los oídos y yo les diga escuchen y que saquen, es como que aplicaría. Parece un concepto abstracto que yo le diga escuchen. Ahora, la Escritura dice, oye, Israel. El Señor en un momento, sabiendo que en un mundo helenizado existía este concepto de, bueno, oír es simplemente percibir el sonido exterior, dice, el que tiene oído para oír, oiga. Nada se le escapaba a nuestro Señor en enseñanza, pero el oye Israel es una expresión sacada de Deuteronomio capítulo 6. Y es una palabrita de 2 letras. Y tiene que ver, y daba la idea de escucha. Es obedece tal cual está escrito. Obedece tal cual fue dicho. Ese es el principio de la Escritura. Solamente hacen falta 2 condiciones para poder entender la Biblia. Y la primera es humildad. Y la segunda es querer escuchar a Dios.
y Él va a estar ahí hablando. Qué bueno sería que cada vez que podamos, dediquemos tiempo de calidad y que sea realmente ir a leer la Biblia para que Él hable, para que Él nos diga lo que nos tiene que decir. Nos guste o no, luego uno hará o no, pero que el tiempo que Él hable, cuando nosotros estemos enfrente de la palabra, pueda ser dedicado a que nosotros solamente estemos escuchando.